Conclusión, señoras y señores, nos vieron las pelotas. ¡Mátenme! ¡Aquí estoy! ¡Mátenme! ¡Qué bestia que no sabe nada! Hola, hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Contrarrelato. Y sí, justamente tenemos una semana consumida de precandidaturas. Así es, precandidaturas en diferentes cantones para aquellas seccionales del 2027, adelantadas 26, que lo vamos a estar revisando el día de hoy con nuestro panel de siempre, José Rodríguez y Samir Vargas, en el cual vamos a estar discutiendo ciertos aspectos primero de estas seccionales. Pero sobre todo, el día de hoy en este programa vamos a enfocarnos en la ciudad de Guayaquil. Aquella urbe porteña, la perla del Pacífico, que no le ha tratado muy bonito tanto la justicia como el gobierno nacional, pero que eso lo vamos a estar mencionando en Contrarrelato. Primero damos la más cordial bienvenida a José Rodríguez, a mi mano derecha, y después a Samir Vargas. José, bienvenido a Contrarrelato. Hola con todos, como siempre es un gusto estar aquí. La semana que estamos viviendo a presente es clave para las elecciones seccionales, no solo en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, incluido por supuesto también la elección de los consejeros de participación ciudadana y control social. Ahora bien, esta semana han salido algunos precandidatos, algunos de ellos bastante sonados, como por ejemplo Juan Pablo Molina. También tenemos, por ejemplo, a Nils Olsen, una figura que sorprendió bastante, pero que ya se veía venir. Cintia Viteri, por ejemplo. Tenemos también a Andrés Roche y algunos otros nombres que ya se han lanzado a la palestra como precandidatos después de los procesos de democracia interna. Y las siguientes semanas van a ser importantísimas, porque si bien esta semana se han dado la mayoría de procesos de democracia interna de los partidos, en las siguientes semanas se van a poder inscribir las candidaturas y se va a poder poner en firme las mismas, si es que no hay, por supuesto, algún tipo de discrepancia, si es que no hay impugnaciones contra las candidaturas. También damos la más cordial bienvenida a Samir Vargas, nuestro consultor, nuestro experto económico, social, político, y que dio cátedra el pasado programa. Así que si quieren ver todos los clips, pueden seguirnos en Enfoque ESEC, que también ya tenemos la información de los precandidatos, con una lista que va a estar cambiando a través de la semana, pero le damos la más cordial bienvenida a Samir. ¿Cómo estás, Samir? Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Darío. Me parece que actualmente nos encontramos en un punto de inflexión de la política ecuatoriana. Existen varios frentes abiertos. En realidad, esta situación se presenta precisamente como un Battle Royale, lo que llamamos un duelo, un todos contra todos, ¿no? Estamos hablando de que existe una polarización constante, pero que a su vez se ve dependiente de partidos más pequeños y precisamente de esta división, ¿no? Lo más importante aquí a recalcar es el hecho de que actualmente ya no se busca mantenerse afín a una ideología, a la historia de un partido, ni siquiera tanto a los personajes. Estamos hablando ya de transacciones políticas, estamos hablando obviamente ya de favores y conveniencias. De cierta forma, esto no solo ayuda a mitigar el problema de la polarización, pero también vuelve un poco frágil el entorno político y democrático en el que nos desenvolvemos, sobre todo nosotros como ciudadanos, ya que el poder radica en nosotros, de poder elegir a las autoridades que nos gobiernan. Y lo más importante aquí, que me encantaría que analicemos a lo largo de este programa, es el hecho de cómo estas elecciones seccionales en particular parecen que tienen una agenda que ya fue planeada desde hace tiempo. Ojo con esto. Bien, tenemos entonces los candidatos justamente en pantalla y vamos a mencionarlos en orden de movimiento políticos. Hay ciertas, yo sí lo voy a decir, para mí me sorprenden ciertos candidatos que voy a mencionar. Y me sorprenden también los movimientos políticos, que ya los vamos a ir mencionando cada uno de ellos, candidato por candidato y movimiento por movimiento, porque algunos no solamente como que han cambiado el nombre, sino han cambiado su imagen. Y eso, ¿ok? Vamos entonces a mencionarlos rapidito, ¿ok? A ver. Tenemos a Centro Democrático, lista 1,
con Cintia Viteri. Ay, mi colorada. Vamos a mencionar todos de corrido. Tenemos a Cintia Viteri con Centro Democrático, lista 1. Tenemos colorada. a Carla Arellano de Unidad Popular, lista 2. A Clever Bravo de Partido Sociedad Patriótica, lista 3. Andrés Roche del el partido PSC con Alianza Madera de Guerrero. O sea, Ese está ya interesante. vamos a Roche es mencionar interesante. Ya vamos a Ya mencionarlo vamos a esto. ver. Pero sí, el Partido Social Cristiano. ADN 7 Nies Olsen Acción Democrática Nacional. Amigo 16, Juan Pablo Molina. Al Partido Socialista Ecuatoriano, en alianza con Pachacuti, tengo entendido, o que va a hacer una alianza en estos días, con Mónica Luzárraga. Al movimiento que ya no es Democracia Sí, ahora se conoce como Futuro 20, a Pedro Medina y por último, a aquel partido de Guillermo Lazo, creo 21, con Susana Santiesteban. Se puede ver que Creo está intentando lavarse la cara después de la muerte cruzada de 2023. O sea, ya Se ve que están intentando está recuperarse. Está interesante. Ahorita vamos a ir igualmente analizando cada uno y me gustaría iniciar, antes de los precandidatos como tal, una breve síntesis de lo que está sucediendo actualmente en Guayaquil. Había comenzado con Guayaquil ha sido sacudida de parte del gobierno central, pero sobre todo de la justicia. Entonces, vamos a comenzar primero con eso. Realmente, Aquiles Álvarez, que es nuestro alcalde como tal, sin mencionar al alcalde subrogante, que en este caso la alcaldesa Tatiana Coronel. Tatiana Coronel, pero Aquiles Álvarez sigue siendo el alcalde de Guayaquil porque no se ha completado este proceso de remoción. Entonces, José, comencemos primero con eso. Me gustaría ver justamente esas etapas, toda la historia que ha sucedido y el por qué Guayaquil, que ha sido tan estable por más de 30 años, actualmente tiene una inestabilidad política que se ve aquí en todas partes. Bueno, y es que esto realmente sorprende porque en un inicio Daniel Noboa se llevaba bastante bien con Aquiles Álvarez. Y todo lo que vamos a relatar no es sino un síntoma de la pugna que existe entre la presidencia de la República y el municipio de Guayaquil, concentrado por supuesto en las figuras de Aquiles Álvarez y Daniel Noboa. No estoy hablando respectivamente en ese caso. Y para esto remontémonos a 2024. Tenemos a un Daniel Noboa recién ingresado, ya con sus 6-7 meses para julio de 2024. Y en un enlace radial, habló, estoy leyendo mis notas por si acaso, Sí, por supuesto. habló sobre el tema de eliminar los subsidios a los combustibles, particularmente a la gasolina extra, a la gasolina Ecopaís. Y dijo bastante particularmente que esto podría llegar a beneficiar al tráfico de combustibles en el Ecuador. Y vaya casualidad que desde el 8 de julio se empezaron a dar ciertos hechos. Unos días después, la Agencia de Control y Regulación de Recursos Naturales No Renovables y Energía presenta una denuncia a través de su director, Franklin Reyes, vaya apellido, Tocto, el cual denunció a Aquiles Álvarez y sus hermanos, así como algunas empresas vinculadas a la familia Álvarez, por presuntamente tráfico ilícito de combustibles. Y desde aquel entonces se empezaron a dar muchísimos hechos más. El 23 de julio se dieron allanamientos en Guayaquil y Milagro por supuesto almacenamiento y transporte, así como envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. Para el 14 de diciembre se instala una audiencia de formulación de cargos y se formulan cargos a ciertas personas, pero no sería hasta abril de 2025 que se vincula formalmente a Aquiles Álvarez. Este caso pasaría a ser el famosísimo caso AAA. Muy posiblemente a todos ustedes les suena. Y este caso eventualmente le terminaría pesando bastante a Aquiles Álvarez y saldrían para el 19 de julio de 2025 llamadas a juicio a algunas personas y algunas empresas a través de sus representantes legales. Algunas de estas van a sonar bastante. Fuel Corp, esta va a sonar bastante más tarde. Copedesa, que es una empresa de los Álvarez. Corpalubri, Ternape Petroleum, ay Ternape, ya la vamos a ver más adelante. Indudiesel y Arsa Yudi S.A.
La fiscalía alegaba que a causa de traficar estos combustibles, lo que decían es lo siguiente, que Aquiles compraba combustible, particularmente compraron 7 millones de galones de combustible, bastante, cuando solo tenían capacidad de almacenamiento para 10, y que estaban comprándolos al precio subsidiado y los vendían a más del precio subsidiado, es decir, al precio de mercado internacional, causando perjuicio económico al Estado de 61 millones de dólares. Esto fue en el año 2024, por ahí. 2024 hasta No, 2025. claro, hasta lo que también actualmente, que todavía sigue siendo conjunto al caso Goleada, caso AAA Y el caso Grillet. y el caso Grillete, que bueno, es consecuencia, pero vamos a ponerlo como un caso que está en conjunto de todo eso. Justamente vamos para eso, para esa parte, porque tenemos que ir revisando cada uno de los candidatos por el factor tiempo. Aquiles Álvarez viene a la pregunta concreta. Aquiles Álvarez puede ser nuevamente candidato según el CNE, porque algunos mencionaban que porque el CNE te da facilidades para que tú escribas tu candidatura seccional de manera virtual, se lo puede realizar, pero falta un paso. Y es el hecho de que el man está en libertad. El man no está en libertad. Exactamente, él tiene un problema legal en ese momento. Mientras él no esté hay privado de primarias la tampoco. libertad, el man no puede ejercer, perdón el coloquio, no puede ejercer sus derechos políticos de ninguna forma. Y es más, algo bastante importante del caso AAA, más allá de exponer esta trama de tráfico de combustibles, esta presunta trama de tráfico de combustibles a través de varias empresas de la familia Álvarez, también hizo saturar bastante las relaciones entre los Álvarez y los Noboa. Y ya con eso es una persecución muy segura. Y yo en les voy a decir efecto, muy sinceramente. es más, es el caso AAA el que provocó que Aquiles Álvarez, como parte de las medidas preventivas, se le ponga el grillete electrónico. Y ese grillete electrónico terminaría siendo muchísimo más importante porque el 10 de febrero de 2026, ustedes sabrán, se realizaron algunos allanamientos, entre esos la casa de Aquiles Álvarez. Y vaya sorpresa quién estaba sin el grillete electrónico en esos momentos. Aquiles Álvarez. Esto dio origen al caso Grillete, no me voy a extender mucho sobre este, es el incumplimiento de una medida Fue la de consecuencia, una vamos a autoridad. ponerle, fue la consecuencia de un uso del grillete electrónico. Fue que incumplir claro, una orden de una vamos a ponerlo de autoridad esa legalmente manera. competente. Y eso es el segundo proceso penal que él tiene. El tercer proceso penal que este tiene viene a ser el caso Goleada. En este sí que se friegan inclusive los hermanos de Aquiles Álvarez, ya que en este caso se le formuló cargos en una audiencia el 11 de febrero, presuntamente porque a través de Ternape y a través de Flonape, que son dos empresas vinculadas presuntamente a la familia Álvarez, estos habrían comercializado diésel de forma ilegal, vendiéndolo al precio de mercado internacional a navieras internacionales, mientras que en el Ecuador lo compraba al precio subsidiado. Y eso le causó un perjuicio, según la Fiscalía General del Estado, en más de 100 millones de dólares al Estado. Bien, ok, ya tuvimos un recuento bastante detallado de los hechos del caso, todos aquellos procesos judiciales que está llevando a cabo Aquiles Álvarez. Actualmente en Guayaquil, y esto más que dato, es una opinión que he escuchado en varias partes de la ciudad y de la ciudadanía, sienten que como la falta del alcalde aquí en Guayaquil, es decir, hay alcalde, totalmente de acuerdo, a eso estamos totalmente de acuerdo, pero la falta de una figura como él, que daba en su momento la mano a las personas de Montesinaí, a las personas de Trinitaria, a las personas del sur, actualmente se siente. Y estoy seguro que eso va a influir muchísimo en el voto. Entonces, vamos a ir mencionando cada uno de los candidatos. Ya los mencionamos en un principio, pero ahora vamos a irnos analizando. Iniciamos con el Movimiento Centro Democrático Lista 1. Tenemos a Cintia Viteri, una vieja conocida de todos. Samir, Cuéntanos un poco, Samir. Precisamente relacionando el tema de Cintia con Aquiles, tenemos que remontarnos un poco más atrás en el tiempo, José. Recordemos los últimos años precisamente que Cintia Viteri ejerció el cargo de alcaldesa de Guayaquil. Tuvo sus aciertos, tuvo sus polémicas. La verdad es que no fue un final bastante que se podría considerar bueno, pero de cierta forma fue una transición normal. Personalmente yo recuerdo bastante en aquella época que existía un
vacío también. de oferta electoral aquí en Guayaquil, porque recuerdo que las opciones principales estaban entre Cynthia Viteri y un, bueno, no tan famoso en ese momento, Aquiles Álvarez, respaldado por la Revolución Ciudadana. Que estaba en tercer lugar en las encuestas Sí, de aquella época. Y Exacto. lo recordamos seriamente Em, porque la R5 estaba conmigo en su momento. Claro, y recordemos también que entonces a la ciudadanía se le planteó la opción de repetir de nuevo lo que sucedió con Cintia, darle pie a su plan de gobierno, como por el otro lado teníamos a Aquiles Álvarez que estaba resguardado bajo el nombre de la Revolución Ciudadana, la tan famosa Revolución Ciudadana, ¿no? Y que tenía el apoyo directo de Rafael Correa. En este caso ganó Aquiles Álvarez por un margen bastante pequeño. Aquí tengo justamente lo que son los porcentajes. Ajá, Aquiles de acuerdo. Álvarez de la RC5 ganó con un 39.87%. De ahí viene lo que es Cintia Viteri con la alianza 675, Mayra Guerrero, con un 30.39%, es decir, un margen de 9 puntos. Y también entre ellos está Pedro Pablo Duarte, Suma, y Jimmy Jairala, que en su momento, cuando le ganó Cintia Viteri a Jimmy Jairala, era una propuesta interesante, pero que al fin y al cabo no llegó a nada. Y es un poco, lo voy a poner un poco trillado, un poco contradictorio de cierta manera, que Jimmy Jairala, que quedó en segundo puesto en aquel 2019, que tanto recordaremos como segundo lugar detrás de Cynthia Viteri, y que aún así quedó en cuarto lugar en las elecciones de 2023, en estas elecciones del 2027, adelantadas 26, esté con el mismo partido del Centro Democrático. Está justamente Cynthia Viteri con Centro Democrático, y ello yo lo puedo interpretar de dos formas. Lo primero es que Cynthia a este momento, porque en Guayaquil Cynthia ha perdido bastante capital político, especialmente con algunas polémicas durante su gestión en el municipio, Su imagen, su pandemia, imagen personal y algunas Sí. otras cosas que le restaron bastante, pero bastantes puntos. Algunas polémicas en particular respecto al uso de los metropolitanos, así como su imagen personal. Y algunas polémicas incluso involucrando a la pareja sentimental de Cynthia Viteri. Y algo que me parece bastante claro aquí es que Cynthia está no solo intentando ganar capital político a través de Jimmy Jairala, sino que aparte de todo ello, y Pero ahí ya no viene está mi el segunda partido Jimmy Jairala, interpretación. ya no está. Ya no está el partido. O sea, a ver, con Centro Democrático en su momento, sí, Jimmy Jairala estaba y era una de las imágenes más conocidas dentro del movimiento, pero actualmente no se encuentra. Ya no se encuentra. Ya no se encuentra. ¿Y dónde está Jimmy Jairala? Jimmy Jairala sigue con su programa, que un programa amigo, vamos a mencionarlo, pero de ahí dentro del partido como tal ya no se encuentra el Centro Democrático. Por eso es que Ya no está. el cambio de imagen, y por eso es que a pesar de que muchos la consideran como una alianza entre ambos, la verdad es que no. Solamente son partidos de papel para figuras que en partidos reales, y lo voy a poner nombre y apellido, Partido Social Cristiano, Acción Democrática Nacional, Revolución Ciudadana. amigo dice entre comillas, RC5, Bueno, amigo es un movimiento claro, de papel. tal vez Ojo con tengan eso. una gran oportunidad para ganar ahí estoy seguro que la pelea, y les digo totalmente, la pelea va a ser entre Y ojo con eso, yo lo que pienso en todo esto es que Cynthia se está intentando lavar la cara. correcto. Ella es lo que está intentando es lavarse la cara y sacar algo de capital político y cuál es el vehículo para hacer esto en este caso. Y es algo que se habrá mencionado antes, yo personalmente incluso lo mencioné anteriormente en videos en Enfoque, ahí los pueden checar. Son vehículos electorales, precisamente los partidos. Los partidos son vehículos electorales para que un candidato en particular se lance y pueda participar de las elecciones, posiblemente ganar la alcaldía. Sin embargo, supuesto, yo por veo supuesto. muy complicada la victoria de Cynthia Viteri. Y de hecho, haciendo hincapié en lo que tú dijiste, Darío, me parece que el mejor término que le podemos dar a estos partidos son caballos de Troya. O caballos blancos que en su momento se mencionaba. Claro. Gigantes que son nada hoy en día y que va uno que otro candidato disque conocido para intentar ganar. Y esto O vehículos electorales claro, también. Correcto. y esto demuestra el estado de la democracia ecuatoriana actual. Estamos hablando de que nosotros como ciudadanos tenemos que votar por personajes políticos que no creen, no siguen un plan estructurado del partido que representan precisamente, sino que lo utilizan simplemente como un vehículo para catapultarse en la política. Esto asimismo relacionado con el tema de los tiempos que se están manejando actualmente precisamente por el adelantamiento de estas elecciones seccionales. Recordemos que iban a ser realizadas en febrero de 2027, pero mediante una sospechosa, la verdad, y muy poco
que deja muchas dudas realmente, aclaración de que esto no podía realizarse en esas fechas precisamente por temas del fenómeno del Niño, lluvias, Por condiciones medio de una climáticas. resolución del Consejo Nacional Electoral bastante cuestionada. Pero más allá de que ello haya puesto en evidentes apuros a todos los otros movimientos políticos y partidos que iban a ser parte de las seccionales y que curiosamente le eran bastante beneficioso a cierto partido, un partido morado cuyo nombre no voy a Ya, decir. no, ya lo vamos a revisar más adelante, pero sí, correcto. Yo creo que a más de eso sería también prudente que empecemos a analizar otros candidatos que sorprenden bastante y son justamente por movimientos que sorprenden bastante, como por ejemplo Susana Santi Esteban del movimiento Creo. ¿Qué opinan ustedes de Susana? Fue en su momento directora cantonal de Creo en Guayaquil, supuestamente fue Sí. ministra de Inclusión Social durante el gobierno de Guillermo Lazo, durante el gobierno Lazo, imagínense que decía eso es lo que iba a decir. Y pues, ¿qué opinan ustedes de esta señora? ¿Creen acaso que Creo esté intentando restablecerse después de la muerte cruzada? Miren, yo les voy a dar una opinión que no es popular, es un popular opinion. A ver. Y varias personas dentro de la ciudad que están afiliados al partido de Creo y que siguen todavía sociedad después de tanto tiempo no van a estar de acuerdo. Pero hay que mencionar las cosas como son. A ver. Tanto la alcaldía de Guayaquil como la alcaldía de Quito, que lo vamos a analizar en el próximo programa, así que estén atentos, es como lo mencionamos en un principio. Creo trata de lavar su imagen tras una muerte cruzada, tras el que la posta haya literalmente quebrado todo su capital político, porque a lo poco que tenía Creo, lo único que tenía Creo para defenderse era anticorreísmo. Ya ni anticorreísmo tienen actualmente. Porque eso lo han perdido, ya que lo que Correcto. tiene el anticorreísmo ahora es ADN, muy Correcto, y precisamente. Creo ya, a ver, hay que ser sinceros, Creo ganó en 2021 las presidenciales. Pero por Si el nosotros- anticorreísmo, no por el correcto, voto si nosotros no, de Creo. correcto, y 2 años después, nosotros vamos a trasladarnos, antes de la muerte cruzada, fueron las elecciones seccionales del 23, lo recordamos también. ¿Cómo 2 quedó? meses antes. Claro, ¿cómo justamente. quedó Creo? ¿Ganó algo? Nada. No ganó ni una alcaldía en el país con Guillermo Lazo como presidente de la República. Yo creo que actualmente, si Creo no termina con 1 o 2%, puede terminar muchísimo menos y es muy probable que Creo actualmente, como está, los simpatizantes, los adherentes y todas aquellas personas que todavía siguen pensando que pueden llegar a algo, yo creo que eso va a desaparecer muy pronto. En efecto. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos con otro candidato? Vamos en orden, con Unidad Popular y vamos a unir los dos, porque por el tema factor tiempo, yo creo que no hay mucha información de esos candidatos. Yo traté de buscarla full, pero realmente parece que son candidatos puestos a dedo, porque también tenemos que recordar que son movimientos no con un capital político tan fuerte, ¿no? Incluso uno de ellos fue casi suspendido. De hecho, fue suspendido por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente se recuperó. Pasó a revivir este movimiento, afortunadamente, ya que le cancelaron la suspensión, y esa es Unidad Popular. Unidad Popular. Vamos, es justamente con ello. Tenemos 3 partidos políticos, que para mi gusto no, bueno, 4, ya mencionamos Creo. A ver. Pero son 4 o 3 partidos políticos que no van a terminar ni con 1% de la votación. Va a votar mamá, papá, tío, primo y creo que los sobrinos ni se van a acordar de ellos. Pero vamos a darles una oportunidad. Me estoy refiriendo a Unidad Popular de Carla Arellano, del Partido Sociedad Patriótica de Clever Bravo, del Partido de Futuro 20 Pedro Medina y bueno, ya hablamos de Creo con Susana Santiesteban. Pero Ay, caramba. vamos a tratar de unir estos 3 porque vamos con los peces fuertes ya mismito. Carla Arellano, Clever Bravo y Pedro Medina. Solamente en una frase traten de interpretar lo que estos partidos quieren con estos candidatos. Miren, yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Estos partidos son la más clara expresión de lo que nosotros decimos cuando nos referimos a los vehículos electorales. ¿Y por qué lo digo así? Porque Carla Arellano, aparte de ser una figura completamente desconocida, ella es la candidata por Unidad Popular, ni siquiera ha tenido mayor participación política. Lo máximo que he podido encontrar y que tengo en mis notas es que es parte de la Unión Nacional de Educadores, activista de derechos humanos, vaya, cualquiera se puede llamar O sea, activista. Que tenga un teléfono. activista es una cuenta que tú te puedes crear y que se llame
amor por el país, amor por la ciudad. ¡Viva la patria! Movimiento humanitario. O sea, un movimiento humanitario, discúlpenme, pero puede ser cualquier cuenta de IG que se crean y quieren ser activistas humanos, políticos, sociales. Nada que ver. Y sobre todo, recalquemos el hecho de que estos actores políticos y estos partidos se están jugando su capital en estas elecciones. Y esto fuera una variable de vital importancia si tuvieran vergüenza. Pero no la tienen, no la tienen realmente. Realmente estamos eligiendo demasiadas cosas, el que mucho abarca poco aprieta, y a la vez, si bien esto reduce de cierta forma la polarización entre novoísmo y correísmo, también debilita la democracia porque no permite que sucedan alianzas necesarias para el país en donde partidos con agendas similares se unan y lleven a cabo un proyecto con muchísimo mayor apoyo ciudadano, y eso no se está dando. Estamos viendo una fragmentación total del espectro político. Correcto. Clever Bravo, Partido Sociedad Patriótica 3. A ver, ¿Qué les puedo decir? Este candidato... los precios suben que suben y el partido baja que baja, damas y caballeros. Este es otro caso de alguien que se está lanzando para ver si logra sacar algo. Pero estos perfiles pueden terminar sonando después como asambleístas. Los perfiles que están lanzando estos partidos en estas seccionales van a terminar sonando, y se los garantizo, van a terminar sonando en las elecciones para los asambleístas, en las elecciones presidenciales y Si es que legislativas. llegan todavía como partidos políticos. Y ahora, Claro, que, y ahora que lo menciona José, en cambio en la asamblea está pasando lo contrario. Vemos personajes de la asamblea que En se las están seccionales. lanzando para las seccionales. Exactamente. De hecho, aquí tenemos a un personaje bastante curioso de la asamblea que se está lanzando a la alcaldía de Guayaquil. Pedro Medina. Pablo Molina, También. del movimiento Amigo en alianza con Revolución Ciudadana. Nosotros ya sabemos perfectamente lo que pasó con la Revolución Ciudadana. Le suspendieron a consecuencia del caso El partido Caja que... Chica. Chao, Revolución Ciudadana. Chao. Creo que es la tercera transformación que sufre, o la cuarta transformación que sufre la Revolución Ciudadana. O sea, Entonces, Rafael Correa, yo pienso que Rafael Correa es tipo un relojero, que tú necesitas un reloj y ya tiene un partido político. Esto es Alianza País, Partido Movimiento 35. ¡Viva el correísmo! Decía, excelente. Murió el correísmo después. 2019 se fue con quién? Se fue con aquel partido de Iván Espinel de la lista 5. Después, ¿qué sucedió? Se cambió Centro al Democrático. 1-5, Centro Democrático con las 5 que hubo en alianza UNES. De ahí, ¿qué pasó? RC5, la Revolución Ciudadana, por fin su partido propio. Después, ¿qué pasó? Suspendidos. Amigo 16 se suspende R5. O sea, a mí me sorprende y me da risa que Rafael Correa, tú puedes inhabilitarle un partido y Correa tiene 235 movimientos más pues en la manga de la mano. O sea, es increíble. Oiga, es que Increíble. Rafael Correa es más o menos así. ¡Ah, me suspendiste el partido! Toma, Es otro partido cucaracha más. que no muere. Es la verdad. Tú la puedes aplastar 1000 veces y sigue sin morir. Y sigue volando Y todavía. sigue volando lo peor con la gente. Y sigue volando. A ver, siendo sinceros, ¿ustedes creen que puede tener oportunidad Juan Pablo Molina? Me perdonarán lo siguiente, y yo voy a decir esto muy claramente. Juan Pablo Molina, la única razón por la que lo están lanzando, porque No, ni imagínate, siquiera era tan relevante en la Asamblea Nacional. Si bien fue legislador desde 2023 por la provincia del Guayas y fue parte de la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea, ojo con eso, la única razón por la que está es porque Aquiles está preso. Es la única razón por la que Pablo Molina está de candidato, a mi opinión, está de candidato para la alcaldía de Guayaquil. y- Es la Ay, única a ver, carta que tiene. Claro, claro. Porque el movimiento Reto también está enfrentando. Claro, Yo voy a el, mencionar el justamente movimiento Reto de hecho está pasando por crisis internas porque no se deciden quién debe ser el presidente y hay bastante discordancia precisamente entre eso. Pero algo que me gustaría mencionar del grupo amigo es que tiene un mal precedente. De hecho, se lo podría llamar un partido infame. Cosas como, Disculpe. repítame la Disculpe, pregunta. Repítame la pregunta, ¿qué cosa? Y estábamos hablando de que uno de los partidos campeones y top del Ecuador, porque se disputan el último puesto, señores. Pero la verdad que campeón en perder elecciones el movimiento amigo. Y no La únicamente verdad que ello. Hay más irregularidades respecto a este movimiento. Y es que su fundador Ay, inicial, ay. no voy a dar el nombre en No, este caso. No no lo voy a dar. Queremos ser vivos. Sí, queremos seguir vivos, pero este legislador fue detenido en el año 2020 por un caso de corrupción en el hospital de Pedernales, ojo con eso. Y la sede de este partido, y es lo que me parece ridículo, la sede de este movimiento,
del movimiento Amigo. Viene a hacer una casa un poquito fea con un cartelón en Esmeraldas. ¿Pero qué pasó, señores? El estudio de enfoque es mejor central política que es. No, pero la plena. Una cosa interesante, yo por mis fuentes sí lo voy a mencionar. Algunos mencionaban que RC5, digamos que no era suspendido RC5, y que Aquiles Álvarez iba a volver a lanzarse con RC5. Algunos me informan que ni siquiera eso iba a pasar, No. que iba a pasar solamente con el movimiento Reto, y RC5 tendría que buscar a otro candidato. A Mónica Luzárraga era una de las que se encontraban perfiladas. Y que era ya de los está nombres también. que mejor sonaba. Yo Mónica creo Luzárraga que, no yo era creo malo. que RC5 / Movimiento Amigo, pero vamos a referirnos con R5 por practicidad. Mejor Rafael Correa. Mejor Rafael Correa. El candidato Bolívar Armijos tiene 4 segundos para hacer su pregunta. Se acabó su tiempo. Mónica Luzárraga, yo creo que desaprovecharon ese perfil, y el Partido Socialista Ecuatoriano 17 se lleva un gran movimiento, como gran movimiento pasado, se lleva un gran perfil para estas elecciones. Interesante no porque vaya a ganar, porque no va a ganar, eso es justo, hay que decirlo, no va a ganar, pero un interesante perfil para otros momentos. En efecto, y hubiera sido un muy interesante perfil para el movimiento Amigo en este caso, hubiera sido una mejor alternativa. Y les voy a decir por qué. Totalmente. Porque ella ya tenía muchísimo recorrido dentro del Partido Socialista Ecuatoriano. Es más, ella sonó bastante cercana a la Revolución Ciudadana, tal como tú lo mencionaste, pero a consecuencia de un impasse que tuvo Mónica Luzárraga, terminó siendo descartada como ficha del correísmo para las seccionales en Guayaquil. Y eso a consecuencia de que se peleó con Rafael Correa. Lo dejamos claro. ¿Quién da las órdenes en la Revolución Ciudadana? Rafael Correa. ¿Cuál rey se refiere? Rafael Correa. Pero ahora sí, hablemos de los duros, de los verdaderos duros, no de Vamos los que con hemos el hablado 6 hasta primero. ahora. Vamos con la 6. El 7 quiero dejar el mejor. Andrés para la final. Roche. Vamos Andrés con la Roche. 6. Vamos con Andrés Andrés Roche. Roche. Vente pues, vente pues con la... No sé si ven el video. Vente pues, vente. Que de hecho Chuta. se disculpó. El señor Andrés Roche se disculpó por este impasse que tuvo, por este percance que tuvo. Pero a mí Andrés Roche, a más de todo lo que ha circulado últimamente respecto a él, desafortunadamente, sí me parece que es un perfil que podría ser interesante, pero no creo que vaya a sacar mucho en las seccionales, si bien es un perfil interesante. ¿Por qué creo que es un perfil interesante? Porque es de la vieja guardia del social cristiano. De los pocos que quedan. De los pocos que quedan de la vieja guardia del social cristiano. Él, durante la alcaldía de Nebot, fue gerente de la autoridad de tránsito municipal. Ojo con eso. Aparte de todo eso, fue asambleísta y él fue bastante cercano a Nebot. Y es tan cercano a Nebot que le está confiando a Nebot recuperar el municipio para el Partido Social Cristiano. Claro que Está jodido. es bastante complicado lo que va a intentar hacer Andrés Roche. Si bien a mí en lo personal me parece un perfil bastante interesante, porque es alguien bastante experimentado. O sea, en experiencia bastante experimentado. asambleísta, en experiencia Gerente- como socialcristianismo, tiene. Claro. La pregunta es que yo sí les voy a mencionar esto. El porque- capital político o sea, del Partido hicimos Social cobertura. Cristiano está muy reducido. Correcto. Mira, hicimos cobertura dentro de Almac Center y después acá en el Oro Verde por parte de Enfoque. La gente cuando mencionaron a Andrés Roche, porque igual ya se ha filtrado. Enfoque filtró esa información el día pasado. Pero el Oro Verde era un silencio, Absoluto. no hubo aplausos, no hubo vamos Andrés, no. Yo creo que los mismos partidos, los mismos socialcristianos tienen miedo de un candidato así. Cintia tenía la bendición de Jaime Nebot en su momento. Y es que en este caso, Jaime mira Nebot lo tenía, siguiente. mira, Jaime Nebot tenía la bendición de ¿quién? De León Febres Cordero. Claro. Pero Andrés Roche, ¿de qué tiene la bendición? En este caso tiene la bendición de Nebot, pero Jaime aquí Nebot, está la cosa. La verdad que ya no tiene ni experiencia. El Partido Social Cristiano- Ya no tiene capital político. El Partido Social Cristiano tiene este grave problema, y es que tiene tan pocas bases, es decir, sus bases se han diluido tanto en estos últimos años, en particular desde la época del correísmo y desde la muerte de Febres Cordero, que les es muy complicado sacar perfiles nuevos para las elecciones seccionales o presidenciales o incluso para los asambleístas. No saca perfiles nuevos, es más, eso lo pudimos ver
Un síntoma de eso pudimos verlo en la candidatura de Henry Kronfle en las elecciones de 2025, que ya vimos que no sacó nada Henry Kronfle. Es más, fueron los peores resultados que ha tenido el Partido Social Cristiano en su historia. Así de mal. En Así de mal. más de 70 años de historia, es el peor resultado que ha tenido el Partido Social Cristiano. Y ese problema se está comiendo vivo al Partido Social Cristiano, ya que están confiando mucho y están dependiendo mucho de la imagen de Jaime Nebot y de León Febres Cordero, que en paz descanse. ¿Ustedes revisaron la lista de concejales del movimiento de las 6 para Guayaquil? ¿Ustedes lo revisaron? ¿Está Tallano, si no me equivoco? No estaba Tayano. Ah, No mira está tú. Tayano. No está Dayana tampoco. Paz Light. No, no está. No está. Y Interesante. hay, para mi gusto, y yo le mencionaba Pero esos esto, eran perfiles fuertes y son perfiles eran muy fuertes. perfiles fuertes, al final no fueron, me parece a mí un poco raro. Yo creo que están cuidando tal vez para las presidenciales y puede ser ahí un binomio interesante si es que sale. Pero Vicente no van a- Tallano no es madera para presidente, me No, disculparás. pero Dayana sí. Yo Dayana por lo sí. menos, a ver, a mí me dices y me preguntas, yo te digo, Dayana tiene un buen capital político, tiene una labia que te puede hacer unos líos aquí en Guayaquil, si es que gana el Partido Social Cristiano en estas secciones. Si no, ahí sí yo creo que ya... Puede que esa estamos bala hablando- se la estén reservando para las elecciones presidenciales de Lo 2029. que yo sí voy a decir es que esa bala que se están reservando, y para mi gusto, es una bala perdida. Sí. Una bala que se tuvo que haber usado en estas elecciones. No te estás jugando unas elecciones. No te estás jugando la alcaldía de Guayaquil. No te estás jugando la prefectura Te de estás Guaya. jugando el regreso a la Exacto. relevancia pública del No, y Partido más que Social todo, te Cristiano. estás jugando la vida de un partido. Porque yo les voy a mencionar esto. Recordemos pues que la Democrática, uno de los partidos más fuertes del Ecuador, tuvo hasta un presidente después del propio León Febres Cordero. Borja. Tuvo a Rodrigo Borges en el 88. ¿Y qué pasó con la Izquierda Democrática? Murió. Nada. Falleció. Y va a terminar el Partido Social Cristiano igual que la Izquierda Democrática. Porque Quito era la base popular de la Izquierda Democrática. ¿Quién está votando ahorita por Quito con la Izquierda Democrática? Nadie. Nadie está Nadie. votando. De hecho, por el contrario, Quito se ha volcado en cierto modo a favor del correísmo y eso lo podemos ver en la elección de Pavel Muñoz Sí. en 2023 para la alcaldía de Quito. Y es más, un poco de spoiler para lo que se vendrá en el programa sobre Quito. Yo personalmente creo que quien va a ganar las elecciones en Quito, porque ADN no ha lanzado perfiles fuertes, por el contrario, es un perfil reciclado, incluso bastante desconocido. Yo creo que Pavel Muñoz es quien tiene la mayor posibilidad de ganar las reelección. elecciones. En este caso va a ganar la reelección por el municipio de Quito. Que Eso es con lo que yo polémica veo. igual dijo que no estaba a favor del movimiento amigo y todas sus convicciones. Que no pero, estaba a gusto. claro, pero igual eso lo vamos a estar revisando en el programa que ustedes lo van a poder ver el día miércoles, jueves. Están atentos a nuestras redes sociales, pero justamente para terminar algo rápido con las 6, para irnos ahora sí con el movimiento oficialista, las 7. Entre algunos concejales o precandidatos para la concejalía en Guayaquil encontrarán nombres interesantes. Por parte de las 6, Henry Dueñas, Ah, va. ex reportero de Coavisa, Ah, caramba. Luisa Delgadillo, se encuentra ahorita en WQ Radio, antes en RTS. Ufredo Borbor, Ah, caramba. te lanzo la pepa, sí, igualito, excelente. Vamos a ver si es que eso puede pasar acá también en la concejalía de Guayaquil. Ahora sí ya nos vamos al último movimiento, vamos al Caramba. que a mi gusto, y yo lo voy a decir, a mi gusto, que ya vamos a terminar con esa dinámica, a mi gusto Niel Solsen va a ser el ganador en la alcaldía de Guayaquil. Para mí ADN7 se va a comer a Guayaquil en las elecciones seccionales. Es muy posible. A mi gusto. Es muy posible. Y pues en efecto, Nils Olsen es quizás el perfil más interesante para la alcaldía de Guayaquil, ya que él tiene una experiencia, si bien reducida, bastante considerable en estos últimos años. Fue exministro de Turismo durante el gobierno de Lasso. Y ¿Sí? También Que se estuvo, ratificó en su momento por Novoa. también estuvo en el gabinete de Lasso. Creo que fue ministro de gobierno de Lasso, no Y- recordaría No exactitud. no te diría que sí. No diría te que sí. podría decir que sí, yo tampoco, pero empezó a brillar durante el gobierno de Daniel Noboa.
cuando fue ministro de Deporte y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional. Y recordemos también que tenerlo a Nils Olsen como alcalde, ¿no? Precisamente alineado con el oficialismo, de cierta forma aliviaría esta tensión que existe actualmente entre Guayaquil y el Ejecutivo, precisamente por esta pugna de poderes que hubo entre Aquiles Álvarez y Daniel Noboa, que aparte de ser una pugna de poder político, también tenía sus cosas personales ahí. Pero más allá de eso, también me parece importante recalcar el hecho de la ley de urgencia económica. Eso va a ser Sí, importantísimo. sí. Ese tema de que para las nuevas autoridades. de cierta forma se les está imponiendo una medida que realmente no toma en cuenta lo relativo que es la situación de cada uno de los GATS municipales, sino que establece la misma vara para absolutamente todos. Y estamos hablando de un 70% de presupuesto que debe destinarse a los lineamientos que se dejaron en claro precisamente en esa ley y un 30% para gastos generales, lo que podría realmente limitar la capacidad de solvencia de estos GATS para poder brindar los servicios y continuar sus líneas. Pero bueno, de cierta forma, como tú mencionaste, Nils Olsen es una figura bastante popular, carismática, a decir verdad, Totalmente. y pese a ser del oficialismo de ADN7, que es realmente un partido lleno de mucha polémica y desaprobación, se mantiene popular de cierta forma y se mantiene un poco pulcro. Hay algo que yo sí quisiera resaltar respecto a Nils Olsen, esta es mi opinión personal. Y tras cámaras habéis mencionado que lo de Andrés Guzmán. En efecto, Andrés Vamos a ver. Guzmán, Yo estoy de desacuerdo, ya vamos a ver por a mi opinión, la carta que necesitaba el oficialismo para la alcaldía de Guayaquil era Andrés Guzmán. Yo estoy de desacuerdo. ¿Por qué? Porque Andrés Guzmán ha tenido años de labor social y años de trayectoria política centradas alrededor de Guayaquil. Y Andrés Guzmán es bastante conocido, bastante reconocido en las zonas populares de Guayaquil. Es un nombre bastante sonado y le ayuda bastante también el hecho de que su hija, Luciana Guzmán, es bastante famosa. Le ayuda bastante. Él, a mi opinión, era la carta más propicia. Claro que Darío estará en Yo estoy de desacuerdo. desacuerdo. Ya le voy a mencionar el porqué. Es la carta más propicia para el municipio, para el oficialismo. Y es más, Y me prefectura- parece a ver, bastante... ¿prefectura a quién hubieras enviado? Olsen, Olsen, a la prefectura. Hermano, Sí. a ver, yo lo voy a dejar bastante claro. Igual ya Porque vamos a debatir hubieras- con Samir también que dice. pero es hubieras que podido Olsen no. hubieras podido alinear la prefectura con Pero un es que si perfil gana la fuerte, mira, si gana la prefectura de mientras que pero, a tenías ver, otro ¿quién tiene perfil más- fuerte que te aseguraba el ¿Quién tiene más municipio. capital político? ¿Una prefectura del Guayas o una alcaldía de Guayaquil? Tú mismo respondes, hermano. Puedes decirme que la prefectura sí, pero la prefectura no es. Pero por eso mismo, es que A ver, un radio, el Samir. capital A político... ver, un radio, Samir, a ver. claro, de cierta forma Darío tiene un punto, porque Claro, bajo, ¿sí este, ves? bajo este criterio podríamos enviar a José Delgado y directamente poner a la hija como estandarte de la ciudad, bueno, reemplazar Débora el Delgado. monumento de la plaza esta y cambiarle, bueno, Ahí la ponemos a Débora Delgado. lo pues, ¿no? ponemos a Débora Delgado y ya. Pero bueno, a ver, hay que dejar las cosas como son. Pueden que estén aquí de acuerdo algunos que Nils Olsen era para la prefectura. Yo creo que la carta de mandar a Nils Olsen como la alcaldía, como alcalde, futuro alcalde de Guayaquil, es para mí la más arriesgada, pero la más correcta. Tú Para mí. dices... Para mi gusto. Yo sostengo lo Para mí. siguiente, y es que quien tenía más capital político para las elecciones seccionales en Guayaquil era precisamente Andrés Guzmán, y Pero con es que toda la Andrés- razón pero a del ver, mundo. Nils Olsen fue presidente de la Asamblea Nacional. Y recordemos que Nils Olsen como tal es la persona detrás de Noboa más conocida del Ecuador, pues. Claro, pero yo sí te digo, y esta es una opinión que también comparten algunas Andrés Guzmán personas. solo ahorita va a goles hace 4 años en el Mundial y me vas a decir que Nils Olsen en 2 años ha hecho más que Andrés Guzmán políticamente en toda su historia. Claro, pero mira, yo estuve conversando con algunas personas hace unas semanas respecto al tema de Guzmán, porque hace unas 2 semanas empezó a sonar el nombre de Guzmán para la alcaldía de Guayaquil, pero empezó a Estaba rumorarse como- también. Que estaba también con, en su momento con el ministro de, no me acuerdo si era el ministro de Interior y Defensa, Reinberg. Reinberg. Sí, pero ahí lo que pasó es lo siguiente. Empezó a rumorarse hace unas 2 semanas que iba a terminar Olsen como candidato de ADN para la alcaldía de Guayaquil y no Correcto. como candidato a la prefectura como iba a ser originalmente. Y lo que me decían, estas son personas que son parte del Partido Social Cristiano, Ok. ojo con eso, ellos lo que me Coartada esa decían, información, coartada. ojo con lo siguiente, ellos lo que me decían es que la mejor carta del oficialismo definitivamente era Guzmán. Y No. la razón de ello es que en las zonas populares de Guayaquil, Nils Olsen no es tan reconocido.
no es tan reconocido. En cambio, que en sí es bastante reconocido y Ujú. bastante querido en las pero- zonas populares de Guayaquil. Llámese, por ejemplo, Mapasingue, llámese, por ejemplo, se me va, La Prosperina y algunas otras zonas, Bastión Popular, Flor de Bastión, etcétera. En esas zonas él es pero recontra que querido, recontra que conocido, recontra que adorado, y eso, a opinión de ellos, opinión mía también, Fe- ¿Saben? hubiera A ver, podido garantizarles la alcaldía de Guayaquil. Vamos, Claro, José, vamos, pero José. José, me parece también importante irnos a las profundidades del iceberg y ver precisamente que ADN tiene una ventaja aplastante en Guayaquil, y precisamente la elección Se de quiere Nils com- se- Olsen, se quiere de Nils comer a Olsen como Guayaquil, la se quiere autoridad comer. realmente responde al momentum. ¿El momentum en base a qué? Es muy probable que todo esto que se ha ido suscitando, el juicio contra Aquiles Álvarez y su eventual encarcelamiento, tenemos el tema del cambio de fechas, responda a una estrategia planificada de antemano para meterle mano a Guayaquil. Claro. Y de hecho es muy posible que sí, porque si te das cuenta, quienes terminaron más perjudicados fueron precisamente los movimientos Los que demás iban partidos. a sacar candidatos para Guayaquil en Di- particular. divide y vencerás. Y eso es probablemente lo que está pasando. Correcto. Y Vamos, aparte vamos el haber con- sacado a Aquiles Álvarez del tablero, que también fue importantísimo para el gobierno. Correcto. Vamos Haberlo con una puesto dinámica preso. final. Vamos con una dinámica final porque se nos está acabando nuestro tiempo. Entonces ya tenemos que ir uno concluyendo, pero primero vamos con esta pequeña dinámica. A ver. Cada uno de ustedes, su podio de 5. Tenemos 9 precandidatos a la alcaldía de Guayaquil hasta esta fecha. Después, con las alianzas, con las candidaturas ya en el CNE, pues será diferente. Su podio. Voy a ir pasando el celular aquí con cada uno de los candidatos. Entonces, iniciamos acá con Empiezas Samir a primero. por favor. Solamente sin explicación alguna, solamente 5 candidatos, nada más. Muy bien. Un top 5. Andrés Roche, cuarto. ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? Ah, no, a ver. Susana Santisteban, quinto. Andrés Roche, cuarto. Cintia Viteri, tercero. La verdad no sabría quién poner en el segundo. Me parece que me equivoqué de orden. Pero pondría a Nils Olsen de primero, de lejos. ¿Tú qué opinas, De José? lejos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sin yo lo que explicación, veo- de lista nomás. A ver. Yo lo que veo es lo siguiente, y esto les puede sorprender, pero puede que estén de acuerdo con esto. Mónica Luzárraga, quinto lugar. Yo le pongo más alto. Yo la podría poner de cuarto incluso. Susana Santiesteban, de hecho, me suena mejor para quinto lugar. Ok. Me suena mejor para quinto lugar. Mónica Luzárraga de cuarto lugar. Tercer lugar tenemos a mi Colorada. Cuarto, segundo lugar, perdón, ¿cómo que cuarto? Segundo lugar tendríamos, por supuesto, a Roche. Me suena que podría sacar bastante provecho. Créanme que Roche sí podría sacar bastante provecho en estas elecciones. Pero se disputa bastante el segundo lugar con Cintia Viteri. Y por último, Olsen, obviamente, creo yo que podría ganar con bastantes probabilidades las elecciones seccionales en Guayaquil. Bien, entonces yo doy para terminar también mi podio. Hay interesantes candidatos, pero vamos a ver si es que se puede lograr. En quinto lugar, yo sí pongo a Mónica Luzárraga. Yo creo que va a ser muy interesante esto. Me van a matar en esto. Cuarto caramba. lugar, Cintia Viteri con Centro Democrático. ¡Ay, Hey. caramba! Tercer lugar, Amigo 16, Juan Pablo Molina. ¿Tú crees que Molina saque algo? Yo creo que sí, un tercer, cuarto lugar ahí puede estar peleándose, de los peorcitos por ahí. Es que no es muy reconocido, ese es el Exacto. problema de Molina. Tiene la carta Y, de ni el- Correa. y ya que no es tampoco hay importante. como que RC5 con los colores, no, ya no. De ahí viene segundo lugar, Andrés Orroche. Ya el primer lugar yo creo que va a ganar Olsen. con una amplia mayoría a Niels Olsen. Pensé que iba a decir De Carla Arellano. ADN. No, de ADN7. Bueno, vamos con las conclusiones. 30 segundos por el tiempo, 30 segundos como máximo. Conclusiones con Samir. Bueno, me parece muy importante en primer lugar tomar la responsabilidad de nuestro voto, seguir este proceso que es bastante dinámico, muy cambiante, mantenernos informados y sobre todo ver qué es lo que realmente queremos como ciudadanos de nuestras respectivas localidades, ¿no? Y sobre todo apostar más allá por un proyecto continuo, porque de nada sirve al final del día partidos que auspician actores políticos si al final del día todo esto es difuso y no se construye nada real que atienda a nuestras necesidades. Correcto. José, vamos rapidito. 15 segundos. 15 segundos. 15 me va a dar. segundos. Se apaga su tiempo. Ay, a ver, aguanta. Vamos a ver. Yo lo que veo
es que ha habido bastante mano, o habría habido bastante mano por parte del gobierno para influenciar lo que va a pasar en Guayaquil. Y se ve que el gobierno tiene un ojo muy bien puesto en Guayaquil, porque el hecho de que hayan lanzado a Olsen te dice muy precisamente que la prioridad, más allá de consolidarse en las otras ciudades, Quito, Cuenca, e incluso, por ejemplo, en Manabí, podrían estarse consolidando también, aunque no vi nombres tan interesantes en Manabí, es Guayaquil. Y Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador y con justa razón, al concentrar la mayor cantidad de votantes, Guayaquil es donde el gobierno quiere consolidarse en estas elecciones seccionales. Bien, entonces con esto terminamos el episodio de hoy de Contrarrelato de los precandidatos de Guayaquil hasta esta fecha confirmados. Partido interesante el de ADN, partido interesante de las 6 dentro de estas elecciones. Y el de Luzárraga también puede ser un Correcto. partido muy interesante. Y realmente es una de las elecciones más difíciles para los guayaquileños, no tanto por razón, no tanto por experiencia, no tanto por opciones, sino por aquellas caras conocidas que quieren volver o intentar hacer algo y otros que tanto luchan por su supervivencia como otros que quieren agarrar todo el poder encima. Aquí lo importante Muchísimas es que votemos bien. gracias. Ahorita ya estamos ahorita con el tiempo, ahorita estamos con el tiempo. Que gane el más fuerte. Que gane el fuerte, una frase nomás, una frase, que estamos con el tiempo ahorita. Voten por la ciudad y no por los candidatos, ¿eh? Ojo con eso. Perfecto, entonces, muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Esto ha sido Contrarrelato. En conclusión, señoras y señores, no vieron las pelotas. ¡Mátenme! ¡Aquí estoy! ¡Mátenme! ¡Qué bestia que no sabe nada!